Gracias por seguir ahí. Vamos a hablar ahora de un tema que seguro que a muchos les interesa, sí, porque ¿quién no se ha tenido que enfrentar alguna vez a una situación de tener que hablar en público? Que no es tan fácil. A uno le entran los miedos, se embadurna y no sabe qué mensajes decir, se le olvidan las cosas. Bueno, pues hoy les vamos a dar la solución. Sí. ¿Con quién? De manos de Agustín Rosa. Es un experto en oratoria que ha presentado un libro interesante a la par que entretenido. Me voy corriendo, que he quedado con él. Hablar bien en público es posible si sabes cómo. Eso es lo que cuenta Agustín Rosa, experto en oratoria y motivación, en su libro. A través de sus páginas podremos conocer de una forma diferente y entretenida cuáles son las claves a la hora de hablar ante un auditorio, en una clase o ante cualquier grupo de personas. Hablar bien en público es posible si sabes cómo. Es un libro que empecé a escribir ya hace 2 años y con la idea de que fuera algo sencillo, que fuera válido para todos los públicos, que fuera útil, que lo pudieras aplicar tanto si eres un estudiante universitario, como un emprendedor, como un ejecutivo o como un profesional que te dedicas a la docencia, y sobre todo que fuera algo diferente a lo que ya existía. Entonces a mí siempre había un problema, o una virtud, depende cómo lo miremos, que yo me dormía leyendo libros, y los libros de oratoria normalmente han sido muy densos. Entonces la primera vez que yo escribí la primera página del libro me quedé yo dormido. Dije, si el propio autor se queda dormido, digo, imagínate el lector. Entonces tuve que buscar algo que fuera ameno, divertido. Entonces es el primer libro de oratoria focalizada en los errores, escrita en forma de aventura y que recoge a más de 46 profesionales de todos los ámbitos, para que pueda ver las técnicas que utiliza desde un cura misionero hasta un médico rural, un profesional, un catedrático de universidad o un político de España. Yo el libro lo recomiendo en este caso a todo el público, sobre todo porque comunicar es una acción del día a día. Tú y yo nos comunicamos en un grupo, o nos comunicamos en una reunión de trabajo, o delante de un auditorio. Está pensado también para estudiantes universitarios que tengan que presentar en su carrera o presentar su trabajo final de máster, su tesis doctoral. También está pensado para emprendedores que están empezando su proyecto, para personas que tienen que comunicar su idea en una reunión y, sobre todo, para que cualquier persona lo pueda leer, desde una persona que tenga 10 años hasta alguien que tenga 95 o 105. A pesar de que Agustín se dedica al mundo de la oratoria, esto no significa que él no tuviese en su día problemas a la hora de hablar en público. El decantarme a ayudar a las personas a superar el miedo escénico y hablar en público fue porque yo era una persona con mucho miedo escénico y realmente, claro, ponerme delante de un auditorio me ponía rojo, comenzaba a sudar, el corazón parecía que se quería salir y entonces tuve que buscar una manera de cómo, en este caso, enfrentarme a ese auditorio, cómo enfrentarme a los miedos y que realmente pudiera comunicar con seguridad y que no fuera una situación angustiosa, sino que fuera algo que me divirtiera. Eso fue el primer paso que hice yo para empezar a dar clase y a partir de ahí pues empecé a buscarme, entrar como asociación de estudiantes, representación de alumnos, luego también empecé a dar cursos los fines de semana, me fui al extranjero también para ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades, hasta el día de hoy que ya son más de 11 años. ¿Pero el orador nace o se hace? Hay una parte de ambas, es decir, una parte que es innato, pero sí que es verdad que como toda habilidad se tiene que desarrollar. Si hay una habilidad que no la desarrollamos o que directamente no nos ponemos enfrente a un auditorio o no expresamos nuestras ideas y no forjamos con la práctica, realmente vamos a poder mejorar. Yo soy de la parte de que para hablar en público hay que practicar y cuanto más practiques más fácil te será, lo dominarás mejor y por lo tanto el orador se hace. ¿Cuáles son las claves para hablar en público? La primera de todas es la actitud con la que la persona se va a enfrentar a esa situación. Es muy difícil querer superar el miedo escénico si tú mismo no tienes una actitud de yo puedo hacerlo. Eso es fundamental. Segundo, es importante la preparación. Cuanto mejor te prepares tu mensaje, más seguridad vas a transmitir. Menos nerviosismo se te va en este caso, vas a comunicar y por lo tanto mejor lo vas a hacer. La tercera es practicar, practicar y practicar. Habrá miles de ocasiones que nos equivoquemos, habrán presentaciones que salgan mejor, otras peor y otras que digamos, pero ¿cómo lo hemos podido hacer así? Sobre todo es, cuanto más te enfrentes a un auditorio y veas los errores que has cometido, entonces aquí también si quieren pueden buscar qué tipo de errores, hay más de 240 errores, en este caso el listado, para que la persona pueda ver desde el punto de vista de un
una presentación de PowerPoint, de ese miedo escénico, truquitos Agustín, que yo le llamo, que le ayudarán a enfrentarse a ese auditorio. Que se enfrente con pasión, con energía y que sobre todo es una experiencia más de vida. A esto hay que añadir, según nos contó Agustín, la importancia de ensayar delante de una cámara para ver en qué fallamos. Si practicas delante de un espejo, delante de una cámara, es fácil hacerlo, sobre todo porque luego puedes ver cómo te estás haciendo. Difícilmente, por ejemplo, si tienes ese miedo escénico y no te has presentado delante de un público, es mejor que si lo haces delante del espejo te vas a ver a ti. Pero si haces delante de una cámara vas a ver tics nerviosos, vas a ver qué frases no has acabado, vas a ver si ha habido muletillas. Entonces la mejor herramienta de mejora es analizarte en vídeo. Y si ya tienes la oportunidad de hacerlo delante de un pequeño grupo, genial, porque eso te va a permitir que te den una retroalimentación y te digan, Agustín, ¿lo has hecho bien aquí? O realmente aquí, pues no lo has hecho y mejor que mejores. Pero sobre todo, si te puedes exponer delante de un público y si no, delante de tu cámara, que te grabes y te lo revises. Ya sabemos cuáles son las claves, pero antes de enfrentarnos a una situación en público es necesario saber... Lo primero de todo, que hables de un tema que conoces. Yo me acuerdo, por ejemplo, conferencias que yo mismo impartía donde quería decir de todo, no tenía experiencia y siempre había alguien en el público que sabía más que yo. Entonces, sobre todo, primero habla desde lo que sabes, desde tu experiencia. Segundo, prepárate muy bien tu presentación. Ello se consigue analizando el público que te va a escuchar, analizando qué quieres decir realmente y definiendo cuál es el objetivo de tu presentación. Difícilmente vas a poder comunicar si no sabes cuál es el objetivo de tu formación, de tu ponencia, de tu presentación. No es lo mismo querer vender que querer comunicar, que querer informar o que en este caso querer transmitir conocimiento. Entonces, dependiendo del perfil al que te dirijas y lo que tú quieras conseguir, va a ser importante. Y luego, sobre todo, a la hora de hablar en público, es fundamental que te centres en el mensaje, que dejes de al lado la parte de justificarte y el ir negativamente a porque esto no, lo negativo déjalo de un lado, vete a lo positivo, a lo importante de tu mensaje y más vale 3 ideas que no miles y que no digas nada. Ensayar, prepararse un buen discurso, enviar como máximo 3 mensajes. Estos son algunos de los consejos de Agustín Rosa. Pero si queréis indagar más sobre el mundo de la oratoria, no olvidéis comprar su libro. Ánimo y a comunicar.